Muy buenas noticias para miles de residentes en los Estados Unidos. Y es que quedan más de 3 millones de personas que pueden reclamar pagos desde 600, 1.200 y hasta 1.400 dólares como los cheques de estímulo federales. Aunque sea algo que no se crea realmente, en los Estados Unidos actualmente 3 millones de personas son elegibles para recibir un cheque de estímulo federal, el cual estos 3 millones de personas no lo han reclamado. Pero un reciente informe acaba de aclarar que aún tienen tiempo para poder recibir este dinero. Junto a esto, también vamos a estar hablando de un alivio económico de $3,000 para los niños. Veremos quiénes son los elegibles y dónde podrían solicitarlo y recibir este dinero. Un reciente informe realizado por el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria, estamos hablando de una organización que supervisa al IRS, descubrió que 3 millones de personas podrían recibir parte de los 4.700 millones de dólares en créditos de recuperación del reembolso no reclamados. Esta cantidad de personas fue reconocida recientemente por un informe oficial, el cual fue publicado en agosto de este año 2023. En el mismo se recordó que el gobierno de los Estados Unidos emitió más de 930.000 millones de dólares en pagos directos de impacto económico, como parte del plan de rescate estadounidense, el cual buscaba aliviar la situación monetaria de las personas que sufrieron algún tipo de afectación por la pandemia del COVID-19. Recordemos que es por ello que se envió 3 pagos directos de impacto económico. El primero fue de $1.200, el segundo fue por $600, los cuales fueron aprobados dentro del gobierno de Donald Trump, y luego tuvimos un tercer cheque de estímulo que se dio bajo el liderazgo de Joe Biden y este fue de $1.400. Es que todo este dinero que se entregó a los estadounidenses elegibles fue parte de un crédito fiscal completamente reembolsable. Este se llama Crédito de Recuperación de Reembolso y fue otorgado por el Servicio de Rentas Internas, el IRS. Pues perfecto, ¿cómo es que usted puede reclamar este cheque de estímulo pendiente? De acuerdo con este último informe, los 3 millones de personas que tienen pendiente su cheque de estímulo presentaron su declaración de impuestos del año 2021, pero no reclamaron el crédito de recuperación de reembolso y son elegibles. El IRS está haciendo varios esfuerzos para que las personas puedan reclamar este dinero que les corresponde, y por ello, pues en enero del año 2022 envió por correo postal la carta número 6475, en donde se le hacía saber a los contribuyentes que tenían el derecho a un monto total del tercer pago de estímulo, que fue de $1.400. Para reclamarlo tienen que enviar su formulario principal y deben llenar la parte que corresponde al crédito de recuperación de reembolso. Las personas tienen exactamente 3 años para hacer el reclamo, y si no lo hacen, van a perder de manera definitiva este dinero. Entonces, la fecha límite para poder reclamar este crédito que corresponde del año 2021 se estaría venciendo en el año fiscal 2024, el cual se presenta en la primavera del año 2025. Necesitarás tener a la mano tu ingreso bruto del año 2021, nada más, y rellenar los datos correspondientes y enviar tu solicitud para que este dinero se te sea reembolsado. Ahora hablaremos de este alivio económico de $3,000. Está dirigido para los niños. La vuelta a la escuela en los Estados Unidos ya es una realidad. Los niños ya van hacia las aulas por el ciclo escolar 2023-2024. Y algunos estados en el país ya están otorgando apoyos económicos a las familias para que puedan sobrellevar los gastos de estos ingresos. Y es que esto es precisamente lo que está pasando en el estado de Filadelfia,
en donde se está otorgando un pago de $3,000 por llevar a los menores a las escuelas. Esto es gracias al programa de transporte de tarifa plana para padres del Distrito Escolar de Filadelfia, el cual está destinado a los padres de familia que no participan en las asignaciones de autobuses, camionetas o taxis del distrito, y que en su lugar deciden llevar a sus hijos a las escuelas. Por estos gastos de transportación, las familias recibirán $300 mensuales, lo cual es lo mismo a $3,000 por año escolar. Este programa arrancó desde el año 2020 como un plan piloto y por primera vez se va a implementar en su totalidad para este ciclo escolar que ya está comenzando. ¿Quiénes son elegibles? La elegibilidad para el programa va a ser variable y dependerá de cómo se aplique en cada escuela de Filadelfia. En general, si el estudiante es elegible para el transporte escolar que proporciona el distrito, entonces es elegible para el programa de transporte de tarifa plana para padres del Distrito Escolar de Filadelfia. Además de esto, se deben cumplir con los siguientes requisitos. El estudiante debe ser residente de Filadelfia, obviamente. Los estudiantes deben vivir por lo menos a 1.5 millas o más desde su escuela. ¿Cómo saber cuánto dinero van a recibir las familias de Filadelfia? Las familias de Filadelfia que solamente llevan a sus hijos en la escuela por la mañana, pero que usen el transporte del distrito por la tarde, van a recibir $150 mensuales o también $1,500 por todo el año escolar. Hay que aclarar que el pago no es por cada menor, sino que es por la familia completa. Y luego, las familias que lleven a sus hijos a la escuela solo por su cuenta propia, o sea, no usen ningún tipo de transporte dentro del distrito, entonces ellos van a recibir $300 mensuales o también equivalente a $3,000 al año. Y como noticia extra, también queremos mencionar un poco sobre los nuevos cambios del IRS y cómo estarán impactando a los contribuyentes. La institución dedicada a regular las reglas financieras en los Estados Unidos informó que los próximos jubilados tendrán un periodo de 2 años para poder ahorrar sin pagar impuestos. El IRS de Estados Unidos anunció un cambio muy importante, y es que este responde a que se extenderá del año 2024 al 2026, la fecha límite en la cual los contribuyentes deberán empezar a depositar sus aportes a una cuenta Roth. Esta transición administrativa les va a permitir más ahorros libres de impuestos. La nueva regla aplicará a los trabajadores que estén dentro de un plan de ahorro 401k, 403b o 457b. También va a aquellos cuyo salario de seguro social del año anterior exceda los $145,000. La finalidad es que los contribuyentes pueden realizar una transición sin problemas al nuevo requisito de actualización Roth. El aviso también aclara que la sección 603 de la ley Secure 2.0 no prohíbe a los planes permitir contribuciones de recuperación, por lo cual los participantes del plan que tengan 50 años o más pueden seguir haciendo contribuciones de recuperación luego del año 2023. Asimismo, se especifica que el Departamento del Tesoro y el IRS prevén publicar futuras orientaciones para quienes tengan dudas al respecto. Se habían solicitado comentarios públicos sobre este tema, los que recibirán hasta el 24 de octubre del año 2023 para poder evaluarlos y de este modo verificar si es que se pueden hacer algún tipo de cambio. Si es que usted no sabe qué es el requerimiento Roth, pues más o menos, los planes Roth tienen como una característica principal es que crecen libres de impuestos, y esto va a diferencia de las cuentas tradicionales. Entonces, a medida que se hacen aportes, estas se incluyen dentro del ingreso tributable, y por consiguiente, pues la persona no tendrá que pagarle al gobierno cada vez que quiera retirar este dinero. Sin embargo, desde diciembre del año 2022, el Congreso aprobó la Ley Secure 2.0, la cual establece que las personas con ingresos más altos tendrán que depositar a los planes de ahorro Roth después de pagar impuestos, por lo cual no tendrán la misma libertad fiscal que antes. Con el retraso recientemente anunciado por parte del IRS, podrán continuar con sus ahorros por 2 años más si es que tienen que pagar impuestos,
al menos hasta que el gobierno aplique la nueva medida al 100%. Ante la llegada de esta nueva legislación, los planes de jubilación tendrán varios cambios. Algunos de los más importantes dentro de los cambios con la Ley Secure 2.0 son los siguientes. Tras el fallecimiento del participante de un plan, si su cónyuge es el beneficiario, podrá recibir todos los beneficios de la cuenta. La ley cambia la edad en la cual un participante debe comenzar a recibir las distribuciones mínimas requeridas. A partir del 2023, si cumplió 72 años luego del 2022, debe comenzar a tomarlas a más tardar el 1 de abril tras haber cumplido los 73 años. A partir del año 2033, si cumplió 74 años luego de 31 de diciembre del 2032, entonces tendrá que comenzar a tomarlas más a tardar el 1 de abril después del año en el cual usted cumpla los 75 años. Y pues a partir del año 2024 ya no se van a requerir distribuciones mínimas requeridas vitalicias para las cuentas que son designadas root de los planes de los empleadores.